¿Sabés qué es lo que más me sorprende cuando hablo con personas que están atravesando momentos difíciles? Que casi siempre me dicen lo mismo: pastor, no entiendo por qué Dios permite que pase por esto, si yo lo único que quiero es servirle, si yo solo quiero hacer su voluntad, ¿por qué entonces tengo que sufrir tanto? Y déjame decirte algo con todo el amor y toda la sinceridad que puedo. Porque el proceso duele, pero también te forma. Porque Dios no está interesado solamente en tu comodidad, sino en tu carácter. Porque lo que estás viviendo hoy no es un castigo, es una preparación. Y si hoy te sientes identificado con esto, si hoy sientes que estás en medio de un proceso que no entiendes, que te duele, que te cansa, entonces quiero que hagas algo por mí. Deja un comentario ahora mismo y escribe: confío en el proceso porque necesito que sepas que no estás solo, que hay miles de personas que están pasando por lo mismo que tú y que juntos vamos a descubrir que ese dolor tiene un propósito divino que va a transformar tu vida para siempre. Así que escribe: confío en el proceso, y quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar completamente la forma en que ves tus pruebas, tus desafíos y tu caminar con Dios. Y antes de seguir, si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, suscríbete a este canal, activa la campanita, dale me gusta y comparte este video con esa persona que sabes que está pasando por un momento difícil y necesita escuchar que Dios está trabajando en medio de su dolor, porque créeme, alguien en tu vida necesita oír esto hoy. Déjame contarte algo que me pasó hace algunos años, cuando estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de mi ministerio, un momento en el que sentía que todo lo que había construido se estaba desmoronando, en el que las puertas que yo creía que Dios iba a abrir se cerraban una tras otra, en el que las personas en las que yo confiaba me daban la espalda. Y recuerdo que una noche, en la intimidad de mi habitación, le dije a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, si yo he dejado todo por ti, si yo he sacrificado tanto, si yo solo quiero glorificarte, por qué permites que pase por esto? Y en ese momento, en medio de ese dolor, en medio de esas lágrimas, sentí que Dios me hablaba de una forma tan clara, tan profunda, que nunca lo voy a olvidar. Y me dijo: Dante, no estoy castigándote, te estoy preparando. No estoy destruyendo tu ministerio, estoy construyendo tu carácter, porque lo que voy a hacer contigo es tan grande que si no pasas por este proceso, no vas a poder sostenerlo. ¿Sabes qué pasó en ese momento? Que entendí algo que cambió mi vida para siempre: que Dios no desperdicia nuestro dolor, que cada lágrima que derramamos tiene un propósito en sus manos, que cada proceso difícil que atravesamos es una oportunidad para que Él moldee en nosotros algo que no podría ser formado de otra manera. Y hoy quiero que tú también entiendas esto, porque sé que estás pasando por algo que duele. Sé que hay momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir adelante, si vale la pena seguir creyendo, si vale la pena seguir confiando en un Dios que parece estar en silencio mientras tú sufres. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad de la palabra de Dios: sí vale la pena, porque el proceso duele, pero también te forma, y lo que Dios está haciendo en ti en este momento es más grande de lo que puedes imaginar. Mira, hay un pasaje en la Biblia que siempre me ha impactado profundamente, y está en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Te das cuenta de lo que dice este versículo? No dice si te viene una prueba, dice cuando te viene una prueba, porque las pruebas no son opcionales en la vida cristiana. Son parte del proceso de formación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y fíjate que dice algo aún más poderoso: no os sorprendáis, porque muchas veces nosotros nos sorprendemos cuando llegan las dificultades. Nos preguntamos: ¿por qué a mí?, cuando la pregunta real debería ser: ¿para qué? Porque Dios nunca permite un proceso en tu vida que no tenga un propósito específico. Nunca permite un dolor que no vaya a producir un fruto eterno. Nunca permite una prueba que no vaya a revelar algo de su gloria en ti y a través de ti. Y hoy quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué está formando Dios en mí a través de este proceso? Porque no se trata solo de sobrevivir al dolor,
se trata de permitir que ese dolor te transforme, te moldee, te prepare para lo que viene. Y créeme, lo que viene es mucho más grande de lo que estás viviendo ahora. Hace unos meses, una mujer se me acercó después de una conferencia y me dijo: Pastor, llevo 3 años pasando por un proceso que no entiendo, perdí mi trabajo, perdí mi casa, mi matrimonio está en crisis, mi salud ha sido afectada y sinceramente ya no sé si tengo fuerzas para seguir adelante. Y cuando ella me contó su historia, cuando vi el dolor en sus ojos, cuando sentí el peso de su desesperanza, lo primero que hice fue tomarla de las manos y decirle: hermana, sé que duele, sé que estás cansada, sé que hay momentos en los que quisieras rendirte, pero necesito que entiendas algo. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte, te ha traído hasta aquí para transformarte. Y lo que Él está haciendo en tu vida en este momento va a ser tan poderoso que cuando salgas de este proceso, tu testimonio va a ser de bendición para miles de personas que están pasando por lo mismo que tú. Y déjame contarte algo hermoso. Hace 2 semanas recibí un mensaje de esa misma mujer y me decía: Pastor, gracias por no permitirme rendirme, porque hoy puedo ver que todo lo que pasé tenía un propósito. Hoy tengo un mejor trabajo del que tenía antes. Mi matrimonio se ha restaurado de una forma milagrosa, mi salud está mejor que nunca y sobre todo mi relación con Dios es más profunda, más real, más íntima que nunca antes. Y ahora entiendo que todo el proceso fue necesario para llevarme a donde estoy hoy. ¿Sabes qué es lo que me encanta de esta historia? Que es la prueba viviente de que Dios siempre cumple sus promesas, de que el proceso siempre tiene un propósito, de que el dolor siempre produce una transformación cuando lo ponemos en las manos correctas. Y hoy quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en Dios en medio de tu proceso? ¿Estás dispuesto a creer que lo que estás viviendo hoy tiene un propósito que todavía no puedes ver? Porque si tu respuesta es sí, entonces deja un comentario y escribe una frase de fe, algo que declare tu confianza en Dios a pesar de lo que estás viviendo. Algo como: Dios está conmigo en el proceso, o confío en que Dios tiene un plan, o cualquier frase que salga de tu corazón. Porque necesito que sepas que tu declaración de fe no solo te va a fortalecer a ti, sino que va a ser de inspiración para alguien más que está leyendo los comentarios y necesita saber que no estás solo. Ahora, déjame hablarte de algo que he aprendido a lo largo de los años, que el proceso duele más cuando no entendemos su propósito, porque el dolor sin significado es insoportable. Pero el dolor con propósito es transformador. Y la diferencia está en la perspectiva con la que enfrentamos nuestras pruebas. Mira, cuando un atleta está entrenando para una competencia, sabe que va a tener que pasar por un proceso de preparación, que va a ser difícil, que va a tener que levantarse temprano cuando no tenga ganas, que va a tener que hacer ejercicios que le van a doler, que va a tener que seguir una dieta estricta, que le va a costar. Pero él está dispuesto a pasar por todo eso porque sabe que al final va a lograr su objetivo. Sabe que ese proceso tiene un propósito. Sabe que ese dolor es temporal, pero el resultado va a ser permanente. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando tú entiendes que el proceso que estás viviendo no es un castigo, sino una preparación, cuando entiendes que ese dolor no es el final, sino el camino hacia algo mejor, cuando entiendes que Dios está usando cada circunstancia difícil para moldear en ti algo que no podría ser formado de otra manera, entonces cambia completamente la forma en que enfrentas tus pruebas, porque ya no las ves como enemigos que vienen a destruirte, sino como instrumentos que Dios está usando para transformarte. Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te das cuenta del proceso que describe este pasaje? Tribulación que produce paciencia, paciencia que produce prueba, prueba que produce esperanza, y esperanza que nunca decepciona porque está fundamentada en el amor de Dios. O sea que lo que la Biblia nos está diciendo es que cada etapa del proceso tiene un propósito específico, que cada dificultad viene a desarrollar algo en nosotros que no podría ser desarrollado de otra manera, que cada momento difícil
es una oportunidad para que Dios forme en nosotros un carácter más parecido al de Cristo y que al final de todo, cuando hayamos pasado por todo el proceso, vamos a descubrir que valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, cada instante de dolor, porque todo eso nos llevó a convertirnos en las personas que Dios siempre soñó que fuéramos. Pero déjame ser honesto contigo, porque yo no te voy a pintar un cuadro color de rosa de la vida cristiana, no te voy a decir que todo va a ser fácil, que nunca vas a sufrir, que nunca vas a tener momentos de duda o de dolor, porque eso sería mentirte. Yo no estoy aquí para mentirte, estoy aquí para decirte la verdad. Y la verdad es que el proceso duele. La verdad es que hay momentos en los que vas a querer rendirte. La verdad es que vas a tener días en los que vas a preguntarte si Dios realmente está contigo o si te ha abandonado. Y en esos momentos es cuando tienes que aferrarte más que nunca a sus promesas. Es cuando tienes que recordar que Él nunca te ha fallado antes y no va a empezar a fallarte ahora. Es cuando tienes que declararle con toda tu fe: Señor, aunque no entiendo lo que estás haciendo, aunque no veo el propósito de este dolor, aunque siento que me estoy quebrando, yo confío en ti. Yo creo en tu palabra. Yo sé que tú estás conmigo y que no me vas a dejar solo en medio de esta tormenta. Y cuando tú haces esa declaración de fe en medio de tu proceso, cuando tú decides confiar en Dios a pesar de lo que ves, a pesar de lo que sientes, a pesar de lo que estás viviendo, ahí es cuando empiezas a ver la mano de Dios moverse de una forma sobrenatural en tu vida. Ahí es cuando empiezas a descubrir que Él estaba trabajando incluso cuando tú no lo veías. Ahí es cuando empiezas a entender que el proceso duele, sí, pero también te forma, te prepara, te transforma en alguien más fuerte, más maduro, más parecido a Cristo. Y hablando de formación, déjame compartir contigo una imagen que siempre me ha ayudado a entender el propósito del proceso. La imagen del alfarero y el barro. En Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6, Dios le dice al profeta que baje a la casa del alfarero para darle una lección, y cuando Jeremías llega allí, observa al alfarero trabajando con el barro en la rueda y ve que cuando la vasija que estaba haciendo se echó a perder en sus manos, el alfarero la rehizo e hizo de ella otra vasija según le pareció mejor. Y entonces Dios le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que tú eres el barro y Dios es el alfarero, que Él está trabajando en ti, moldeándote, formándote, y a veces ese proceso duele porque el alfarero tiene que presionar el barro, tiene que darle forma, tiene que quitarle las impurezas, tiene que meterlo al horno para que se endurezca y se convierta en una vasija útil, pero todo eso es necesario porque si el barro no pasa por ese proceso, nunca va a ser una vasija de honra. Nunca va a cumplir el propósito para el cual fue creado. Nunca va a ser lo que el alfarero soñó que fuera. Y lo mismo pasa contigo. Si tú no pasás por el proceso que Dios tiene para ti, si tú te resistes a la presión, si tú no permites que Él te moldee, si tú no estás dispuesto a pasar por el fuego, entonces nunca vas a convertirte en la persona que Él diseñó que fueras. Nunca vas a cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Nunca vas a experimentar la plenitud de su plan para tu vida. Recuerdo que hace un tiempo estaba hablando con un joven que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, había perdido su trabajo, su novia lo había dejado, su familia estaba en crisis, y él me decía: Pastor, siento que mi vida se está cayendo a pedazos, siento que todo lo que construí se está derrumbando y no sé qué hacer, no sé cómo salir de esto. Y mientras él me hablaba, sentí que Dios me daba una palabra para él y le dije: mira, sé que ahora sientes que todo se está cayendo, pero lo que no sabes es que Dios está derribando todo lo que tú construiste con tus propias fuerzas, todo lo que edificaste sobre fundamentos equivocados, todo lo que no estaba alineado con su propósito para tu vida, porque Él quiere construir algo nuevo en ti, algo más sólido, algo más fuerte, algo que pueda resistir las tormentas que vienen. Y para poder hacer eso, primero tiene que limpiar el terreno, tiene que quitar todo lo que no sirve, tiene que derribar todo lo que no va a sostenerse, y sé que duele ver cómo se cae todo lo que conocías, pero créeme, lo que Dios va a edificar en tu vida va a ser mucho mejor de lo que tenías antes. Y déjame contarte algo hermoso. Ese joven me escribió hace poco y me contó que hoy su vida es completamente diferente, que Dios le dio un trabajo mejor del que tenía antes, que conoció a una mujer maravillosa con quien se va a casar
que su relación con su familia se restauró de una forma que él nunca imaginó y sobre todo que su relación con Dios es más real, más profunda, más íntima que nunca y que ahora entiende que todo lo que tuvo que perder era necesario para poder ganar lo que Dios tenía preparado para él. Y hoy quiero preguntarte, ¿qué es lo que Dios está derribando en tu vida? ¿Qué es lo que Él está quitando porque no está alineado con su propósito para ti? Y estás dispuesto a confiar en que lo que Él va a construir en su lugar va a ser mucho mejor de lo que tenías antes. Porque si tu respuesta es sí, entonces quiero que dejes un comentario ahora mismo y escribas, confío en lo que Dios está construyendo en mi vida. Porque esa declaración de fe va a fortalecer tu corazón y va a ser de bendición para alguien más que necesita leer eso hoy. Y sabes, hay algo más que quiero que entiendas sobre el proceso. Y es que el dolor que experimentamos tiene diferentes propósitos dependiendo de la etapa en la que estemos. A veces Dios permite el dolor para refinarnos, para quitar de nosotros las impurezas, los pecados, las actitudes que no le agradan, así como el oro tiene que pasar por el fuego para que se separen las impurezas del metal puro. Otras veces Dios permite el dolor para fortalecernos, para desarrollar en nosotros músculos espirituales que solo se forman cuando enfrentamos resistencia, cuando tenemos que luchar, cuando tenemos que perseverar a pesar de las dificultades. Y otras veces Dios permite el dolor para prepararnos, para equiparnos para algo más grande que viene, porque Él sabe que si no pasamos por ciertas experiencias ahora, no vamos a estar listos para lo que Él tiene planeado para nuestro futuro. Pero en todos los casos, el dolor siempre tiene un propósito divino, nunca es desperdiciado, nunca es en vano, siempre está trabajando algo en nosotros que va a ser para nuestro bien y para su gloria. Mira, hay una historia en el Antiguo Testamento que siempre me ha impactado profundamente y es la historia de José. ¿Te acuerdas de José? Ese joven que tenía sueños dados por Dios, que era el favorito de su padre, pero que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a Egipto, acusado falsamente de algo que no hizo, metido en la cárcel, olvidado por las personas a las que había ayudado, y pasó años en ese proceso de dolor, de soledad, de injusticia, sin entender por qué Dios permitía todo eso, si Él solo había tratado de hacer lo correcto, si Él solo había sido fiel a los principios que le habían enseñado, si Él solo quería servir a Dios. Y déjame decirte algo, si tú le hubieras preguntado a José en medio de su proceso si creía que todo eso tenía un propósito, probablemente te hubiera dicho, no lo sé, no entiendo por qué estoy pasando por esto, no veo ningún sentido en todo este dolor. Pero lo que José no sabía en ese momento es que Dios estaba usando cada una de esas experiencias difíciles para prepararlo para algo mucho más grande. Lo estaba preparando para ser el segundo al mando en Egipto, lo estaba preparando para salvar a su familia y a toda una nación del hambre, lo estaba preparando para cumplir los sueños que él mismo le había dado años atrás. Y por eso cuando al final José se reencuentra con sus hermanos, después de todo lo que pasó, después de todo el dolor, después de todo el proceso, él les dice algo que me encanta. Él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Te das cuenta de lo que José estaba diciendo? Que él había entendido que todo el proceso tenía un propósito, que todo el dolor no fue en vano, que Dios había estado trabajando todo el tiempo, incluso cuando él no lo veía, y que al final todo había sido para bien. Todo había sido necesario para llevarlo a donde estaba. Y hoy quiero decirte lo mismo que José aprendió. Que lo que estás viviendo ahora tiene un propósito que todavía no puedes ver. Que Dios está trabajando en medio de tu dolor. Que Él está orquestando todas las cosas para tu bien y para su gloria. Y que cuando todo termine, cuando salgas del proceso, cuando veas lo que Dios hizo a través de todo eso, vas a poder decir como José, lo que el enemigo pensó para mal, Dios lo encaminó para bien. Pero para poder llegar a ese momento, tienes que estar dispuesto a confiar en Dios en medio del proceso. Tienes que estar dispuesto a creer que Él sabe lo que está haciendo incluso cuando tú no lo entiendes. Tienes que estar dispuesto a permanecer fiel incluso cuando todo parece estar en tu contra. Porque esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que transforma procesos dolorosos en testimonios poderosos que van a impactar a generaciones. Ahora,
quiero hablarte de algo que es muy importante entender, que el proceso no es solo para tu beneficio personal, sino también para el beneficio de otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no te está formando solo para que tú seas bendecido, te está formando para que tú seas de bendición, te está formando para que tu testimonio pueda ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste, te está formando para que puedas consolar a otros con el mismo consuelo con el que tú fuiste consolado. Y eso es algo hermoso, porque significa que tu dolor no solo tiene un propósito para ti, tiene un propósito para toda una comunidad de personas que van a ser impactadas por tu historia, por tu testimonio, por la forma en que Dios te sacó del proceso y te transformó en alguien nuevo. Por eso es que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves lo que dice? Que Dios te consuela en tus tribulaciones, no solo para tu beneficio, sino para que tú puedas consolar a otros, para que tú puedas ser instrumento de esperanza para alguien más que está pasando por un valle oscuro y necesita saber que hay luz al final del túnel. Déjame contarte algo que me pasó hace algunos años. Estaba ministrando en una iglesia y al final del servicio se me acercó una mujer que estaba llorando y me dijo, pastor, gracias por compartir su testimonio. Porque cuando usted contó todo lo que pasó en su ministerio, cuando habló de las traiciones, de las puertas cerradas, de los momentos de duda, yo me sentí identificada porque yo estoy pasando exactamente por lo mismo. Y ya estaba a punto de rendirme, ya estaba a punto de abandonarlo todo. Pero cuando escuché su historia, cuando vi que usted salió adelante, cuando entendí que lo que yo estoy viviendo no es el final, sino parte del proceso, volví a tener esperanza, volví a creer que vale la pena seguir adelante. Y cuando ella menosonal dijo eso. Cuando vi cómo mi testimonio había sido de bendición para ella, entendí algo muy poderoso, que todo el dolor que yo había pasado, todas las noches de llanto, todos los momentos de soledad, todo tenía un propósito que iba más allá de mí, porque Dios estaba usando mi historia para darle esperanza a alguien más, para mostrarle a alguien más que el proceso duele, pero también forma, que las pruebas son difíciles, pero también transformadoras, que Dios nunca abandona a sus hijos en medio de la tormenta. Y hoy quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a permitir que Dios use tu proceso para bendecir a otras personas? ¿Estás dispuesto a ser vulnerable y compartir tu historia para que alguien más pueda encontrar esperanza? Porque si tu respuesta es sí, entonces deja un comentario y comparte brevemente algo que hayas aprendido en tu proceso, algo que pueda ser de bendición para alguien más que está leyendo esto y necesita escuchar tu testimonio, porque nunca sabes cuántas vidas vas a tocar con tu historia, nunca sabes a cuántas personas vas a darles esperanza simplemente siendo transparente sobre lo que has vivido y cómo Dios te ha sostenido. Y sabes, hay algo más que necesito que entiendas sobre el proceso, y es que no todos los procesos duran lo mismo. Algunos son cortos, otros son largos, algunos son intensos, otros son más suaves, pero todos tienen algo en común. Que Dios sabe exactamente cuánto tiempo necesitas estar en ese proceso para que se forme en ti lo que Él quiere formar. A veces nos desesperamos porque sentimos que el proceso está durando demasiado, porque sentimos que ya deberíamos haber salido de ahí, porque vemos que otras personas salieron más rápido de sus pruebas y nosotros seguimos en la nuestra, pero lo que no entendemos es que cada persona tiene un proceso único, diseñado específicamente para ella, y que el tiempo que tú necesitas estar en tu proceso puede ser diferente al tiempo que otra persona. Necesitó estar en el suyo, porque lo que Dios está formando en ti es único, es específico para el llamado que Él tiene para tu vida, y Él no va a sacarte del proceso hasta que se haya completado todo lo que necesita completarse en ti. Piensa en esto. Cuando una mujer está embarazada, el bebé necesita estar en el vientre durante aproximadamente 9 meses para que se desarrolle completamente, para que se formen todos sus órganos, para que esté listo para nacer y vivir fuera del vientre materno. ¿Qué pasaría si el bebé naciera a los 5 meses porque la mamá decidió que ya estaba cansada de estar embarazada?
ese bebé nacería prematuro, sus órganos no estarían completamente desarrollados, tendría que pasar tiempo en una incubadora, podría tener complicaciones de salud porque no completó el tiempo necesario de formación en el vientre. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Si tú te sales del proceso antes de tiempo porque estás cansado, porque ya no aguantás más, porque decidiste que ya fue suficiente, entonces vas a salir sin estar completamente formado, sin tener todo lo que necesitas para enfrentar lo que viene, y vas a tener que pasar por otro proceso más adelante porque no permitiste que el primero se completara. Por eso es tan importante la paciencia, por eso es tan importante la perseverancia, por eso es tan importante que te mantengas firme en tu fe incluso cuando sientes que ya no puedes más, porque Dios sabe exactamente cuánto tiempo necesitas estar en el proceso y Él te va a sacar de ahí en el momento perfecto, cuando todo lo que necesitaba formarse en ti ya esté formado. Y fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ves lo que dice? Que la prueba produce paciencia, pero que tenemos que dejar que la paciencia tenga su obra completa, que no podemos interrumpir el proceso, que tenemos que permitir que se complete todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. O sea que si tú permites que el proceso se complete, si tú te mantienes firme hasta el final, si tú confías en que Dios sabe lo que está haciendo, entonces vas a salir de ese proceso siendo una persona completa, madura, equipada, con todo lo que necesitas para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora déjame hablarte de algo que creo que es muy importante, la diferencia entre sufrimiento productivo y sufrimiento destructivo. No todo dolor es igual, no todo sufrimiento tiene el mismo propósito, y es importante que aprendamos a discernir entre el dolor que Dios permite para formarnos y el dolor que nosotros mismos nos causamos por nuestras malas decisiones. El sufrimiento productivo es el que viene como consecuencia de hacer lo correcto, de seguir a Dios, de obedecer su voluntad, incluso cuando eso nos cuesta, incluso cuando eso nos trae oposición, incluso cuando eso nos hace pasar por momentos difíciles. Ese es el tipo de sufrimiento que tiene un propósito divino, que está formando algo en nosotros que va a producir un fruto eterno. Pero el sufrimiento destructivo es el que viene como consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestra necedad, y ese tipo de sufrimiento no nos forma, nos destruye, no nos acerca a Dios, nos aleja de Él, no produce fruto en nuestra vida, produce amargura, resentimiento, frustración. Y muchas veces confundimos estos dos tipos de sufrimiento. Muchas veces pensamos que todo el dolor que estamos experimentando es parte del proceso que Dios tiene para formarnos, cuando en realidad es consecuencia de nuestras propias decisiones equivocadas. Y por eso es importante que examinemos nuestro corazón, que le preguntemos a Dios, Señor, ¿este dolor que estoy experimentando es parte del proceso que tú tienes para formarme o es consecuencia de mis malas decisiones? ¿Hay algo que yo necesito cambiar? ¿Algo que necesito arrepentirme? ¿Algo que necesito corregir en mi vida? Porque si es así, entonces el primer paso para salir del dolor es arrepentirte, cambiar de dirección, tomar las decisiones correctas y permitir que Dios restaure lo que se ha dañado por causa de tu desobediencia. Recuerdo que una vez estaba aconsejando a un hombre que se quejaba de que su vida era un caos, de que todo le salía mal, de que sentía que Dios lo había abandonado, y cuando empecé a hablar con él, me di cuenta de que el problema no era que Dios lo hubiera abandonado, el problema era que él estaba tomando decisiones completamente contrarias a la voluntad de Dios. Estaba viviendo en pecado, estaba siendo infiel a su esposa, estaba descuidando a sus hijos, estaba robándole a su empresa y luego se preguntaba por qué su vida era un desastre. Y tuve que ser muy directo con él, tuve que decirle, hermano, el dolor que estás experimentando no es parte del proceso de formación de Dios, es consecuencia de tus malas decisiones. Y si quieres que las cosas cambien, tú tienes que cambiar primero, tienes que arrepentirte, tienes que hacer las cosas bien, tienes que alinear tu vida con la voluntad de Dios. Y entonces vas a ver cómo él
empieza a restaurar todo lo que se ha dañado. Y gracias a Dios ese hombre tuvo un corazón humilde, se arrepintió, cambió su forma de vivir, restauró su matrimonio, arregló las cosas en su trabajo, empezó a ser un buen padre para sus hijos y hoy su vida es completamente diferente. Porque él entendió que no todo el dolor es igual, que hay sufrimiento que viene por hacer lo correcto y hay sufrimiento que viene por hacer lo incorrecto, y que si queremos experimentar el tipo de sufrimiento que nos forma, primero tenemos que dejar de causarnos el tipo de sufrimiento que nos destruye. Y hablando de esto, quiero compartir contigo algunos principios prácticos que te van a ayudar a navegar el proceso de una forma saludable, porque una cosa es entender que el proceso tiene un propósito y otra cosa es saber cómo mantenerte firme en medio del proceso sin desmoronarte. El primer principio es este: mantén tus ojos en Jesús, no en las circunstancias. Cuando Pedro caminó sobre el agua, mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible, pero en el momento en que miró las olas, en el momento en que se enfocó en las circunstancias, empezó a hundirse. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nos enfocamos en lo grande que es el problema, en lo difícil que es la situación, en lo imposible que parece la solución, entonces nos vamos a hundir en la desesperación. Pero si mantenemos nuestros ojos en Jesús, si nos enfocamos en su poder, en su fidelidad, en sus promesas, entonces vamos a poder caminar sobre las aguas de nuestras circunstancias imposibles. El segundo principio es: rodéate de personas que te fortalezcan en la fe. No puedes atravesar el proceso solo, necesitas personas que te animen, que oren por ti, que te recuerden las promesas de Dios cuando tú las olvidas, que te levanten cuando sientes que ya no puedes más. Y esto es importante porque hay personas que en lugar de fortalecerte te debilitan, hay personas que en lugar de animarte te desaniman, hay personas que en lugar de recordarte las promesas de Dios te llenan de dudas y de temores, y esas no son las personas que necesitas tener cerca cuando estás pasando por un proceso difícil. El tercer principio es: alimenta tu fe constantemente. Tu fe es como un músculo, si no la ejercitas se atrofia, si no la alimentas se debilita, y en medio del proceso vas a necesitar una fe fuerte, una fe que pueda sostenerte cuando todo parece estar en tu contra. ¿Y cómo alimentas tu fe? Leyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, orando, adorando, escuchando testimonios de personas que Dios sacó de sus procesos, recordando las veces que Dios te ha sido fiel en el pasado. El cuarto principio es: no te aísles. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, muchas veces nuestra tendencia natural es aislarnos, escondernos, alejarnos de las personas. Pero eso es lo peor que puedes hacer, porque el aislamiento solo va a hacer que el proceso sea más difícil de sobrellevar, solo va a hacer que te hundas más en la tristeza, en la soledad, en la desesperanza. Por eso es importante que te mantengas conectado con tu comunidad de fe, que sigas yendo a la iglesia, que sigas participando en tu grupo pequeño, que sigas buscando el apoyo de tus hermanos en Cristo. El quinto principio es: usa tu dolor para acercarte a Dios, no para alejarte de Él. Muchas personas cuando pasan por momentos difíciles se enojan con Dios, se alejan de Él, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse, y eso solo hace que el proceso sea más doloroso y más largo, porque están enfrentando sus pruebas sin el único que realmente puede ayudarlos a superarlas. Pero cuando tú usas tu dolor para acercarte más a Dios, cuando tú lo buscas con más intensidad en medio de tu proceso, cuando tú clamas a Él con más desesperación, ahí es cuando experimentas su presencia de una forma más profunda. Ahí es cuando descubres que Él está más cerca de ti de lo que jamás imaginaste. Ahí es cuando tu relación con Él se vuelve más real, más íntima, más transformadora. Y déjame compartir contigo algo más que he aprendido a lo largo de los años. Que en medio del proceso Dios muchas veces nos habla más claramente que en cualquier otro momento. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos en el desierto, cuando todo lo demás se ha callado, ahí es cuando nuestro corazón está más abierto para escuchar su voz. Ahí es cuando estamos más dispuestos a prestarle atención. Ahí es cuando más necesitamos su dirección. Y por eso muchas de las personas que han tenido los encuentros más poderosos con Dios han sido personas que estaban pasando por procesos difíciles. Moisés tuvo su encuentro con Dios en el desierto.
Pablo tuvo su revelación cuando estaba ciego, Juan recibió el Apocalipsis cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, Job tuvo sus revelaciones más profundas de Dios cuando estaba sentado en las cenizas, habiendo perdido todo. ¿Ves un patrón? Que Dios se revela de formas especiales en medio de nuestros procesos más difíciles, porque ahí es cuando más lo necesitamos, ahí es cuando más estamos buscándolo, ahí es cuando más espacio le damos en nuestro corazón. Por eso, si hoy estás pasando por un proceso difícil, quiero que sepas que este es un momento privilegiado en tu vida, porque es un momento en el que Dios quiere revelarse a ti de una forma especial. Es un momento en el que Él quiere hablarte, es un momento en el que Él quiere mostrarte cosas que no podrías ver en ningún otro momento. Así que no desperdicies tu proceso, no lo veas solo como algo que tienes que sobrevivir, véelo como una oportunidad para conocer a Dios de una forma más profunda, para crecer en tu fe, para desarrollar un carácter más fuerte, para prepararte para lo que Él tiene en tu futuro. Y ahora quiero hablarte de algo que creo que es crucial entender, que el proceso no termina cuando el dolor termina. El proceso termina cuando la transformación se completa. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pensamos que cuando las circunstancias mejoran, cuando el problema se resuelve, cuando la prueba pasa, ahí es cuando el proceso terminó, pero la realidad es que el propósito del proceso no es solo que salgas de una situación difícil, el propósito del proceso es que salgas siendo una persona diferente, una persona transformada, una persona que ha sido moldeada por la mano de Dios. Y esa transformación no siempre coincide con el final de las circunstancias difíciles. A veces Dios nos saca de la situación cuando la transformación ya está completa, otras veces la transformación se completa incluso antes de que las circunstancias cambien, y hay veces en las que las circunstancias mejoran, pero nosotros no permitimos que la transformación se complete porque nos apresuramos, porque volvemos a nuestros viejos patrones, porque no aplicamos lo que aprendimos en el proceso. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que hay una persona que está pasando por una crisis financiera muy fuerte. Ha perdido su trabajo, está endeudada, no sabe cómo va a pagar sus cuentas, y en medio de ese proceso Dios empieza a enseñarle principios de mayordomía, empieza a mostrarle que el problema no era solo que perdió su trabajo, sino que toda su vida había estado manejando mal sus finanzas, gastando más de lo que ganaba, viviendo por encima de sus posibilidades, no diezmando, no ahorrando, no siendo sabia con su dinero. Y en medio de la crisis, esta persona empieza a aprender, empieza a cambiar su mentalidad, empieza a aplicar los principios que Dios le está enseñando, y después de un tiempo consigue un nuevo trabajo, sus finanzas empiezan a mejorar, empieza a salir de las deudas. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero ahora viene la parte crucial. ¿Qué hace esta persona después de que la crisis termina? ¿Sigue aplicando los principios que aprendió? ¿Sigue siendo sabia con su dinero? ¿Sigue diezmando, ahorrando, viviendo dentro de sus posibilidades? ¿O vuelve a los mismos patrones que la metieron en problemas en primer lugar? Porque si vuelve a los viejos patrones, entonces el proceso no se completó, entonces la transformación no sucedió realmente, y lo más probable es que en algún momento tenga que pasar por otra crisis financiera porque no aprendió la lección que Dios quería enseñarle. Pero si ella continúa aplicando lo que aprendió, si mantiene los cambios que hizo durante el proceso, entonces la transformación se completó y no solo salió de la crisis, sino que salió siendo una persona diferente, una persona más sabia, más madura, más alineada con los principios de Dios. Y esto aplica para cualquier tipo de proceso que estés atravesando, ya sea una crisis financiera, una enfermedad, un problema relacional, una pérdida, una traición, lo que sea. La pregunta siempre es la misma. ¿Qué está Dios formando en ti a través de este proceso? ¿Qué es lo que Él quiere que aprendas? ¿Qué es lo que Él quiere cambiar en ti? Y una vez que lo identifiques, entonces tu responsabilidad es asegurarte de que esos cambios se vuelvan permanentes, de que esas lecciones no se olviden cuando el proceso termine, de que esa transformación se mantenga incluso después de que las circunstancias mejoren. Porque esa es la diferencia entre las personas que salen del proceso siendo mejores y las personas que salen del proceso siendo las mismas. Entre las personas que aprovechan sus pruebas para crecer
y las personas que simplemente sobreviven a sus pruebas sin aprender nada de ellas. Y sabes, quiero compartir contigo algo que me dijo un mentor hace muchos años que cambió mi perspectiva sobre el proceso. Él me dijo: Dante, el proceso no es opcional si quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida, pero tu actitud en medio del proceso sí lo es, y esa actitud va a determinar qué tan rápido sales del proceso y qué tan transformado sales de él. Y eso es tan cierto, porque puedes pasar por un proceso con una actitud de amargura, de resentimiento, de enojo, cuestionando a Dios todo el tiempo, resistiéndote a lo que Él está haciendo. Y si lo haces así, el proceso va a ser mucho más largo y mucho más doloroso de lo necesario, y vas a salir de él siendo una persona amargada, resentida, con cicatrices que no han sanado. Pero también puedes pasar por el mismo proceso con una actitud de fe, de confianza, de rendición, creyendo que Dios sabe lo que está haciendo, permitiéndole que haga su obra en ti. Y si lo haces así, el proceso va a ser más corto, va a ser menos doloroso y vas a salir de él siendo una persona más fuerte, más madura, con un testimonio poderoso que va a bendecir a muchas personas. Y déjame preguntarte algo: ¿cuál ha sido tu actitud en medio de tu proceso? ¿Has estado resistiéndote a Dios o has estado rindiéndote a Él? ¿Has estado cuestionándolo o has estado confiando en Él? ¿Has estado amargándote o has estado permitiendo que Él te transforme? Porque si has tenido una actitud equivocada, si has estado resistiéndote, si has estado amargándote, hoy es un buen día para cambiar eso. Hoy es un buen día para decirle a Dios: Señor, perdóname por mi actitud, perdóname por resistirme a lo que estabas haciendo en mí, perdóname por cuestionar tu sabiduría, y hoy me rindo a ti, hoy decido confiar en ti, hoy elijo creer que lo que estás haciendo en mi vida es para mi bien, y te pido que hagas tu obra completa en mí, que formes en mí todo lo que quieres formar, que me transformes en la persona que tú diseñaste que fuera. Y si haces esa oración con sinceridad, si realmente te rindes a Dios y cambias tu actitud en medio del proceso, vas a empezar a ver cómo las cosas empiezan a cambiar, cómo el proceso se vuelve más llevadero, cómo empiezas a ver el propósito en medio del dolor, cómo empiezas a experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta. Y ahora quiero tocar un tema que sé que es difícil pero necesario. El tema de cuando el proceso se extiende más de lo que esperábamos, cuando sentimos que ya hemos aprendido la lección pero seguimos en la misma situación, cuando parece que Dios está tardando demasiado en sacarnos de ahí. Y déjame ser honesto contigo, hay procesos que duran años, no meses, años. Y eso puede ser extremadamente difícil de sobrellevar, puede ser frustrante, puede hacerte cuestionar si Dios realmente está contigo, si realmente escuchó tus oraciones, si realmente le importa lo que estás pasando. Y en esos momentos es cuando más necesitas recordar que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que Él ve lo que nosotros no vemos, que Él sabe lo que nosotros no sabemos, y que si el proceso se está extendiendo más de lo que esperábamos, es porque hay algo más que necesita formarse en nosotros, algo más que necesitamos aprender, algo más que necesita refinarse antes de que Él nos saque de ahí. Y sé que esto es difícil de aceptar. Sé que quisieras que el proceso terminara ya. Sé que estás cansado. Sé que sientes que ya no puedes más. Pero te pido que no te rindas. Te pido que sigas confiando. Te pido que sigas creyendo que Dios está contigo y que Él va a cumplir su promesa en tu vida. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo cuando tenía 75 años. ¿Y cuándo nació ese hijo? Cuando Abraham tenía 100 años. 25 años de espera, 25 años de proceso, 25 años creyendo en una promesa que parecía imposible. ¿Te imaginas lo que Abraham debe haber sentido durante esos años? Las dudas, las preguntas, las frustraciones, los momentos en los que debe haber pensado que Dios se había olvidado de su promesa. Pero Abraham siguió creyendo, siguió confiando, siguió esperando y al final Dios cumplió su promesa de una forma que fue mucho más grande de lo que Abraham jamás imaginó, porque Isaac no fue solo un hijo, fue el principio de una nación, fue el cumplimiento de un plan que iba mucho más allá de lo que Abraham podía ver en ese momento. Y lo mismo puede estar pasando contigo. Puede ser que el proceso se esté extendiendo porque lo que Dios va a hacer en tu vida es mucho más grande de lo que tú estás imaginando. Puede ser que Él
te esté preparando para algo que requiere más tiempo de formación, más tiempo de refinamiento, más tiempo de espera. Y sé que es difícil, sé que duele, sé que hay momentos en los que quisieras rendirte, pero te pido que no lo hagas, te pido que sigas adelante, te pido que sigas creyendo, porque el final de tu historia va a ser glorioso, porque Dios nunca ha fallado una sola promesa y no va a empezar a fallar contigo. Y déjame compartir contigo algo más que he aprendido en mis años de ministerio, que muchas veces la mayor tentación en medio del proceso no es rendirnos, sino adelantarnos a Dios. Tomar atajos, tratar de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas en lugar de esperar en Él, y esto es peligroso, porque cuando nos adelantamos a Dios, cuando tomamos el control en lugar de confiarle el control a Él, terminamos creando más problemas de los que resolvemos, terminamos saliendo del proceso de forma prematura sin haber completado la transformación que Dios quería hacer en nosotros. Abraham hizo esto cuando en lugar de esperar por el hijo de la promesa, tuvo un hijo con Agar, y ese error le trajo consecuencias dolorosas que afectaron no solo a él, sino a generaciones futuras. Moisés hizo esto cuando en lugar de esperar el tiempo de Dios para liberar a su pueblo, mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto por 40 años. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, nos cansamos de esperar, nos frustramos con el proceso y decidimos tomar el asunto en nuestras manos y terminamos creando un desastre. Por eso es tan importante que aprendamos a esperar en Dios, que aprendamos a confiar en su tiempo, que aprendamos a resistir la tentación de adelantarnos a Él, porque cuando esperamos en Él, cuando dejamos que Él haga las cosas a su manera y en su tiempo, el resultado siempre es mejor de lo que nosotros podríamos haber logrado por nuestra cuenta. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo importante. ¿Hay algún área de tu vida en la que estás tratando de adelantarte a Dios? ¿Hay alguna situación en la que estás tratando de forzar las cosas en lugar de esperar en Él? ¿Hay algún proceso del que estás tratando de salirte antes de tiempo porque ya estás cansado de esperar? Porque si es así, quiero invitarte a que te detengas, quiero invitarte a que vuelvas a rendirle esa situación a Dios, quiero invitarte a que confíes en que Él tiene un tiempo perfecto para todo y que ese tiempo va a ser mejor que el tuyo. Y si te animás a tomar esa decisión hoy, si decides esperar en Dios en lugar de adelantarte a Él, entonces deja un comentario y escribe: elijo esperar en el tiempo de Dios. Porque esa declaración de fe va a fortalecer tu corazón y va a ser un testimonio poderoso para otras personas que están pasando por lo mismo. Y sabes, mientras estoy compartiendo esto contigo, siento en mi corazón que hay alguien que está leyendo esto, que está a punto de rendirse, que siente que ya no puede más, que está pensando que el proceso es demasiado difícil, demasiado largo, demasiado doloroso, y está considerando abandonarlo todo. Y si eres tú, quiero que sepas que no es coincidencia que estés leyendo esto hoy. Quiero que sepas que Dios te trajo hasta aquí para decirte algo muy importante. No te rindas, no abandones, no sueltes lo que Dios puso en tus manos, porque estás más cerca de tu victoria de lo que piensas, porque el final de tu proceso está más cerca de lo que imaginas, porque lo que Dios va a hacer en tu vida es tan grande que todo el dolor que has pasado va a valer la pena. Y necesito que entiendas algo. El enemigo siempre ataca más fuerte justo antes del final. Siempre trata de hacerte rendir justo cuando estás a punto de ver el cumplimiento de la promesa. Porque él sabe que si tú llegas hasta el final, si tú completas el proceso, tu testimonio va a ser tan poderoso que va a impactar a miles de personas y va a destruir sus planes en muchas vidas. Por eso es que se esfuerza tanto en hacerte rendir, por eso es que aumenta la presión justo cuando sientes que ya no puedes más, porque Él sabe que estás cerca de tu victoria y está desesperado por detenerte. Pero hoy quiero que tomes una decisión. No le vas a dar ese gusto, no te vas a rendir, no vas a abandonar, vas a seguir adelante con la ayuda de Dios. Vas a completar el proceso y vas a ver la victoria que Él tiene preparada para ti. Y ahora quiero hablarte de algo hermoso que sucede cuando permitimos que Dios complete su obra en nosotros, que nos convertimos en testimonios vivientes de su poder, de su fidelidad, de su gracia
Y eso es algo precioso, porque tu testimonio va a ser la prueba de que Dios es real, de que Él cumple sus promesas, de que Él nunca abandona a sus hijos, de que Él cumple. Y ese testimonio va a darle esperanza a personas que están pasando por lo que tú pasaste, va a fortalecer la fe de personas que están dudando, va a inspirar a personas que están a punto de rendirse. Por eso es tan importante que no desperdicies tu proceso, que no lo veas solo como algo que tienes que sobrevivir, sino como algo que Dios está usando para preparar un testimonio poderoso que va a impactar a generaciones. Y cuando salgas del proceso, cuando Dios te lleve a la victoria, entonces tienes la responsabilidad de compartir tu testimonio, de contar lo que Dios hizo en tu vida, de dar tu historia de esperanza a otros que la necesitan. No guardes tu testimonio para ti. No te quedes callado sobre lo que Dios hizo en tu vida, porque hay personas que necesitan escuchar tu historia, hay personas que necesitan saber que si Dios te sacó a ti, también los va a sacar a ellos. Hay personas que necesitan tu testimonio para poder creer que su proceso tiene un propósito. Y déjame ser muy claro en algo, tu testimonio no tiene que ser perfecto, no tienes que esperar a tener todo resuelto para poder compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. No tienes que esperar a estar completamente sanado para poder hablar de cómo Dios te está sanando. A veces los testimonios más poderosos son los de personas que todavía están en medio del proceso, pero que han decidido confiar en Dios a pesar de sus circunstancias, que han decidido creer en sus promesas a pesar de lo que ven, que han decidido alabarlo en medio de la tormenta. Esos testimonios son increíblemente poderosos, porque muestran una fe genuina, una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios, una fe que puede sostenerse incluso en los momentos más oscuros. Así que no esperes a que todo esté perfecto para compartir tu historia, empieza a compartirla ahora, empieza a contar cómo Dios te está sosteniendo en medio de tu proceso, empieza a declarar su fidelidad incluso cuando todavía no veas la victoria completa, porque ese tipo de testimonio va a bendecir a muchas personas y va a glorificar a Dios de una forma hermosa. Y ahora quiero compartir contigo algo que creo que va a revolucionar la forma en que ves tu proceso. Que Dios no solo está formando algo en ti, también está formando algo a través de ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu proceso no solo te afecta a ti, también afecta a las personas que te rodean, a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, porque ellos están viendo cómo respondes en medio de la prueba. Están viendo si tu fe es genuina o superficial, están viendo si realmente crees lo que dices que crees o si solo son palabras bonitas. Y la forma en que tú navegues tu proceso va a impactar la fe de ellos, va a influenciar la forma en que ellos ven a Dios, va a determinar si ellos van a creer que Dios es fiel o no. Por eso es tan importante que mantengas tu fe en medio del proceso, que no renuncies a tus principios, que no abandones tu confianza en Dios, porque hay personas que están observándote, hay personas que necesitan ver en ti un ejemplo de fe genuina. Hay personas que van a decidir si le sirven a Dios o no basándose en cómo tú respondes en medio de tu prueba. Y eso es una responsabilidad grande, pero también es un privilegio hermoso, porque significa que tu proceso tiene un propósito que va más allá de ti. Significa que Dios te está usando para impactar vidas incluso en medio de tu dolor. Recuerdo la historia de un matrimonio que conocí hace años que estaba pasando por una de las pruebas más difíciles que alguien puede enfrentar. Su hija pequeña había sido diagnosticada con cáncer y los doctores les habían dicho que las probabilidades de sobrevivir eran muy bajas. Y yo esperaba que cuando los viera estuvieran destruidos, amargados, cuestionando a Dios, pero cuando hablé con ellos me sorprendió su actitud, me sorprendió su fe, me sorprendió cómo en medio de ese dolor tan grande ellos seguían confiando en Dios, seguían alabándolo, seguían declarando sus promesas. Y cuando les pregunté cómo podían tener esa paz en medio de una situación tan difícil, ellos me dijeron algo que nunca voy a olvidar. Me dijeron: pastor, si nosotros nos derrumbamos, si perdemos nuestra fe, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestra hija? ¿Cómo le vamos a enseñar a confiar en Dios si nosotros no confiamos en Él? Y además, hay muchas personas que están observando cómo respondemos en medio de esta prueba y queremos que vean que Dios es fiel, que Él está con nosotros,
que su paz es real, incluso en medio de la tormenta. Y déjame contarte que la historia de esta familia terminó de una forma hermosa. Su hija sobrevivió, fue sanada completamente y hoy, muchos años después, es una joven saludable que está sirviendo a Dios y contando su testimonio a otros. Pero lo más hermoso de todo es que durante el proceso de la enfermedad, muchas personas llegaron a los pies de Cristo porque vieron la fe de esos padres, porque vieron cómo confiaban en Dios en medio del dolor, porque vieron que su fe era genuina. ¿Ves cómo el proceso de ellos impactó a muchas otras personas? ¿Ves cómo Dios usó su prueba para transformar vidas? Y lo mismo puede pasar contigo. Dios puede usar tu proceso para impactar a las personas que te rodean, para mostrarles su fidelidad, para fortalecer su fe, pero eso solo va a suceder si tú mantienes tu confianza en Él en medio de la prueba. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero dejarte con algunos pensamientos finales que creo que van a ayudarte a mantener la perspectiva correcta en medio de tu proceso. Primero, recuerda siempre que el proceso es temporal, pero la transformación es permanente. Las pruebas que estás enfrentando hoy no van a durar para siempre. Hay un final, hay una salida, hay una victoria esperándote. Pero la persona en la que te convertiste a través del proceso, esa persona sí va a permanecer para siempre. Segundo, recuerda que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él podría quitarte todos los problemas con solo chasquear sus dedos, pero si lo hiciera te estaría privando de la oportunidad de crecer, de madurar, de desarrollar un carácter fuerte que pueda sostenerte en el futuro. Tercero, recuerda que el dolor presente no se puede comparar con la gloria futura que va a ser revelada en ti. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que lo que estás pasando ahora, por difícil que sea, no es nada comparado con lo que Dios va a hacer en tu vida cuando salgas del proceso. Cuarto, recuerda que no estás solo en medio del proceso. Dios está contigo, su Espíritu te está consolando, te está fortaleciendo, te está guiando y además de eso tienes una comunidad de fe que está orando por ti, que está apoyándote, que está contigo en medio de la prueba. Quinto, recuerda que el proceso tiene una fecha de vencimiento. No va a durar para siempre. Hay un momento en el que Dios va a decir es suficiente y te va a sacar de ahí. Y cuando ese momento llegue, vas a poder mirar hacia atrás y vas a entender por qué era necesario pasar por todo eso. Vas a ver cómo Dios estaba trabajando incluso cuando tú no lo veías. Vas a comprender el propósito de cada lágrima, de cada noche de insomnio, de cada momento de dolor. Y sexto, recuerda que tu proceso tiene un propósito que va más allá de ti. Dios no solo te está formando a ti, también está preparando un testimonio que va a bendecir a miles de personas. También está creando una historia que va a glorificar su nombre. También está usando tu vida para mostrarle al mundo que Él es real, que Él es fiel, que Él cumple sus promesas. Y ahora quiero darte un reto práctico que creo que va a cambiar la forma en que experimentas tu proceso. Durante los próximos 30 días, quiero que hagas algo todos los días. Quiero que escribas en un diario una cosa que aprendiste ese día sobre Dios, sobre ti mismo, sobre la fe, sobre la vida. Algo que el proceso te esté enseñando. Puede ser algo grande o algo pequeño, puede ser una revelación profunda o una lección simple. Lo importante es que todos los días estés identificando algo que estás aprendiendo a través de lo que estás viviendo. Y al final de los 30 días, quiero que leas todo lo que escribiste y vas a poder ver claramente cómo Dios estuvo trabajando en tu vida durante ese mes, cómo te fue transformando poco a poco, cómo te fue revelando cosas que no podías ver antes. Y si te animás a aceptar este reto, deja un comentario ahora mismo y escribe acepto el reto de los 30 días y al final del mes, regresa y comparte en los comentarios qué fue lo más significativo que aprendiste durante ese tiempo, porque tu testimonio va a ser de bendición para otras personas y va a ser un recordatorio poderoso para ti de cómo Dios te sostuvo en medio del proceso. Y antes de terminar, quiero orar por ti, quiero orar por cada persona que está pasando por un proceso difícil en este momento. Quiero orar para que Dios te dé la fortaleza para seguir adelante,
la fe para seguir creyendo, la esperanza para seguir confiando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te presento hoy a cada persona que está leyendo este mensaje y que está pasando por un proceso difícil. Señor, tú sabes exactamente lo que cada uno está enfrentando. Conoces cada lágrima que han derramado, cada noche de insomnio que han tenido, cada momento de duda que han experimentado. Y hoy te pido que los fortalezcas, que les recuerdes tus promesas, que les muestres que tú estás con ellos, que nunca los has abandonado y nunca lo harás. Ayúdalos a ver el propósito en medio del dolor. Ayúdalos a confiar en ti incluso cuando no entiendan lo que estás haciendo. Ayúdalos a mantener su fe firme hasta el final del proceso. Y te pido que cuando salgan de este proceso, salgan siendo testimonios vivientes de tu poder, de tu fidelidad, de tu gracia, para que muchas personas puedan ser bendecidas por sus historias y para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, antes de que te vayas, quiero pedirte 3 cosas. Primero, si este mensaje te bendijo, si tocó tu corazón, si te dio esperanza, entonces dale me gusta a este video y compártelo con alguien que sabes que está pasando por un proceso difícil y necesita escuchar esto. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje, porque seguimos compartiendo contenido que va a fortalecer tu fe y va a ayudarte en tu caminar con Dios. Y tercero, deja un comentario y comparte algo que aprendiste hoy, o escribe una declaración de fe sobre tu proceso, o cuenta brevemente cómo este mensaje te impactó, porque tu comentario no solo me va a bendecir a mí, también va a ser de inspiración para otras personas que están leyendo los comentarios y necesitan saber que no están solos en medio de sus pruebas. Y recuerda esto, el proceso duele, sí, pero también te forma, te prepara, te transforma. Y cuando todo termine, cuando salgas victorioso, vas a poder mirar hacia atrás y vas a decir, valió la pena cada lágrima, valió la pena cada momento de dolor, valió la pena cada noche oscura, porque todo eso me llevó a convertirme en la persona que Dios siempre soñó que fuera. Así que no te rindas. Sigue adelante, mantén tu fe, confía en Dios, porque tu victoria está más cerca de lo que piensas y lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Nos vemos en el próximo video.